entender eso. Para que una manifestación se dé, tiene que estar todo mi ser alineado con esa nueva realidad, ¿sí? Parte importante, y es el aprendizaje que muchas veces llevamos a cabo en yoga, es aprender a estar incómodos sin sentirnos en peligro, ¿sí? Ese es un gran superpoder, porque todo cambio lleva incomodidad, siempre, ¿no? Entonces, aprender a estar seguro en momentos de incomodidad es un gran aprendizaje, que a mí me trajo el yoga, ¿no? Y que se da muchas veces en clases en donde debo sostener durante bastante tiempo una postura, por ejemplo, un asana. ¿Por qué? Porque es incómodo, porque llega un momento en donde ya no sabemos cómo sostenerla, y en ese momento empezamos a lidiar con nuestra mente, ¿no? Y es una práctica enseñarle a nuestro cuerpo a estar seguro. Decir, bueno, estoy incómoda, pero estoy bien, no pasa nada, no hay peligro real, ¿sí? Bueno, hola a todas. Después de esa introducción, siempre terminamos hablando de manifestación con ustedes, ¿eh? ¿Qué cosa? Vamos a tener que hacer un mini curso antes de que termine el año. Pero bueno, el cuerpo tiene que acompañar esos procesos, si no, las cosas no pasan. No me acuerdo, estaba mirando recién los sutras y otra vez no me acuerdo hasta dónde llegamos. Creo que estamos en el 43. Hola, profe, yo no tuve la clase pasada, pero estuve viendo la clase pasada. Sí, yo vi que llegaron hasta el 43. Sí, muy bien, me acordaba bien entonces. Me acordaba que el 42 habíamos hablado No sé de la qué dicen anécdota. las chicas, yo terminé de ver la clase y anoté hasta el 43, capaz. Veamos Muy bien. Muy bien. Gracias, María Elena. Recién estaba buscando el capítulo como todos los jueves y mi marido me dijo, ¿por qué no empezás a anotártelo? Bueno, llegamos hasta el Sutra 43. Acá empieza a hablar un poquito del cuerpo, ¿no? Y de la práctica, tal vez. Un poco más específico que lo que veníamos hablando. Acá lo que dice es, por medio de la austeridad y la aspiración se perfecciona el cuerpo físico y se alcanzan los sentidos internos. Bueno, un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? A través de la práctica, nuestro cuerpo, más allá de purificarse, como nos decía en sutras anteriores, empieza también a perfeccionarse. Y a perfeccionarse en el sentido de poder acceder a nueva información, ¿sí? Hay una frase que a mí me gusta un montón, de una coach que sigo también, que ella dice que a través de los 5 sentidos accedemos al sexto, ¿sí? Ya saben que el sexto sentido generalmente se lo llama la intuición. Bueno, nos dice algo parecido, ¿no? Por medio de la práctica, por medio del perfeccionamiento del cuerpo, accedes a nuevos sentidos o a una amplitud de los sentidos, ¿no? Acá lo dice, ¿no? Como lectura de pensamiento, clariaudiencia, recuerdos de vidas pasadas, bueno, un montón de cosas que ya hemos estado hablando, ¿no? El cuerpo tiene que acompañar ese crecimiento energético, sino también es como hablábamos el otro día, ¿no? Vamos a tener como ese conocimiento energético, pero va a estar como sin procesar. Yo digo que cuando hay algo que no estamos habitando en nuestro cuerpo físico, es como que está sin procesar. No es como, sí, está ahí pendiente, ¿no? Pero es como que se hace la bajada de ese contenido cuando lo traemos al cuerpo, ¿sí? Ustedes acuérdense que nuestra realidad es nuestro cuerpo, por lo menos mientras estamos en esta obra de teatro, ¿no? Entonces, realmente ese crecimiento energético y todo ese conocimiento y todo lo que podamos acceder a través de esa evolución se da cuando lo bajamos al cuerpo, ¿no? O es como se termina de procesar cuando lo bajamos al cuerpo, cuando lo hacemos cuerpo. Todo conocimiento, sea energético, emocional, sea mental, se convierte realmente en un conocimiento o en sabiduría cuando lo hacemos cuerpo, ¿sí? Y es parte de lo que nosotras enseñamos y aprendemos en este camino del yoga, ¿no? No hay nada que yo pueda emprender si mi cuerpo no está incluido. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es mi realidad en esta obra de teatro. Muchas veces, que bueno, esto lo hemos hablado al principio del año y que tiene que ver con esto, a través de la práctica, a través de esta evolución, se da acceso a esos sentidos
Y está bueno que lo sepamos, ¿no? Primero, que esto existe. Segundo, que todos tenemos esa posibilidad. Y tercero, que puede pasar. No siempre estamos buscando acceder a esos sentidos cuando sucede, ¿no? Siempre pasa casi de forma accidental. O a través de ese crecimiento y esa evolución, de repente nos encontramos con este conocimiento ampliado, vamos a decir, ¿no? Y va sucediendo muchas veces de a poco, de formas que por ahí no podemos controlar, ¿no? O que tal vez aprendemos a ir manejando con el tiempo. Pero bueno, es eso, ¿no? Es la presencia en nuestro cuerpo, es el perfeccionamiento de nuestro cuerpo, la atención en nuestro cuerpo, que nos hace entrar en contacto con esa parte de nosotros, que es nuestro yo superior, o esa parte de nosotros que se llama conciencia o esencia, y a través de ahí acceder a más información. Bueno, no tiene mucha complejidad este sutra. ¿Dudas, preguntas, algo que decir? ¿O avanzamos? Es algo que también ya hemos charlado un montón, ¿no? Dice, por profundo pensamiento y estudio, el estudiante entra en contacto con el maestro deseado por su corazón. Yo digo, o por lo menos yo creo, que en este sutra la interpretación no está tan correcta, ¿no? Porque acá habla de, bueno, dice que este es un sutra particularmente bello, coincido, y Vyasa dice que los dioses, los ishis y los siddhas se hacen visibles para que está consagrado al estudio. Yo lo que digo es que en realidad este profundo pensamiento, esta concentración, este estudio constante, ¿no? Y cuando hablamos de estudio no hablamos solamente de los sutras, hablamos del estudio en general que nos lleva a esa evolución, nos lleva a encontrarnos con nuestro propio maestro, con esa parte de nosotros que se llama conciencia, ¿sí? Hace un tiempo mis guías me dijeron, ¿no? Que muchas veces estamos buscando afuera aquello que en realidad estuvo siempre con nosotros, ¿no? Y esa es otra de las paradojas. O sea, hay muchas paradojas generalmente en el camino de evolución, porque generalmente es lo contrario a lo que pensamos. Y solemos buscar afuera a través de, bueno, en mi caso, ¿no? Estudié teología, filosofía, buscaba a Dios en todos lados, creo, de alguna forma sin saberlo. Y en realidad me estaba buscando a mí, ¿no? Estaba buscando esa parte de mí que es esencia, ese maestro deseado del corazón, ¿no? Como dice en el sutra. Y la realidad es que nos pasa muchas veces, ¿no? Que vamos buscando afuera lo que en realidad ya existe en nosotros, ¿sí? Lo hemos hablado también un montón de veces. Muchas veces buscamos el conocimiento de vidas pasadas cuando en realidad ese conocimiento ya está en nosotros. Esto es lo mismo, ¿no? Como que vamos buscando a Dios a través de diferentes cosas y la realidad es que nos estamos buscando a nosotros mismos, ¿no? Cuando entendemos que esa maestría o esa deidad o esa parte de Dios habita en nosotros, es como que esa búsqueda exterior cesa y de repente empezamos a profundizar, ¿no? Como para ir entrando en contacto con esa parte de nosotros de forma más asidua. Y nos damos cuenta que muchas veces no tiene tanto que ver tal vez con el estudio, por ahí sí en un principio, pero una vez que entras en contacto con esa parte de vos, tiene mucho más que ver con la presencia, ¿no? Y con la constancia con la que entramos en contacto con esa presencia. El autoconocimiento, ¿no? Lo que hablábamos en un principio, cuáles son mis mejores horarios para meditar, qué meditaciones me van mejor. Todas son pautas que nos van como guiando a estar cada vez más en contacto con esa parte de nosotros. Pero bueno, creo que este sutra se refiere específicamente a eso, ¿no? Y lo siento de esa forma porque me pasó. Y creo que nos pasa a todos. Empezamos buscando afuera lo que ya existe en nosotros. Y es cuando entramos en contacto con esa parte de nosotros que dejamos de darle tanta importancia a la afuera, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco del desapego en sutras anteriores. ¿Es claro este sutra? ¿Algo que decir y o preguntar? ¿Les ha pasado también? Toda su vida estuvieron buscándose a ustedes mismas. Esa es la verdadera realidad.
toda nuestra vida estuvimos buscando esa parte de nosotras que es auténtica. Bueno, vamos a ir. Acá habla de que la unidad o la unión con el todo se alcanza haciendo de Dios el motivo de todo acto. Y nos dice que a través de dedicar a esa parte de nosotros que es deidad, o de entrar en contacto con esa parte que es deidad en nosotros, y vivir a partir de ahí, ¿no? De alguna manera vivir una vida de devoción, ¿no? Lo que nos dice es que si así lo queremos, cada cosa que hagamos puede ser un acto de devoción. Respirar puede ser un acto de devoción. Y que de esa forma es que alcanzamos la unidad, ¿no? Cuando todo lo que emprendemos lo hacemos desde ese lugar devocional. Habla también de la entrega, ¿no? Y de que cada vez que demos algo, lo demos de esa forma. Que cada vez que dedicamos algo al otro, desde este lugar de devoción, de alguna manera vamos alcanzando esas cualidades, ¿sí? No sé si no lo leímos en el sutra también, ¿no? Que decía que tomamos la forma de aquello que, o que vamos haciendo de nosotros las cualidades que vamos, de alguna manera, regalando a otros. Y es un poco lo que dice este sutra, ¿no? Si de repente, no sé, yo quiero tener la cualidad de ser bondadosa. Bueno, probablemente por más que lea de bondad, la realidad es que voy a convertirme en bondadosa cuando de alguna manera emprenda alguna acción hacia otro siendo bondadosa, ¿no? A eso se refiere. Adquirimos la cualidad de lo que entregamos, ¿sí? Como para simplificarlo. y es eso, ¿no? Si yo quiero, no sé de qué otra forma explicarlo o ponerlo como ejemplo. Pero todo lo que entregamos, cuando lo hacemos desde ese lugar, termina formando parte de nuestro ser como una cualidad. Bueno, acá lo dice también al final, ¿no? Esa sencillez es la que al final entregará a Dios toda nuestra actividad vital, modelándonos de hora en hora a una semejanza más fiel. Y es eso, ¿no? Como practicar cada cualidad que querés adquirir. Si de repente, no sé cómo explicarlo de una mejor forma, pero creo que igual se entiende un poco, ¿no? Y lo que dice acá es, si de repente queremos adquirir las cualidades de la divinidad, porque la única manera de volver a la unidad es transformándonos de alguna forma nosotros mismos en unidad o en fuente, es, bueno, practicar con el otro aquellas cualidades que sabés que la divinidad tiene, ¿no? Y es eso. Y a eso se refiere con el acto de devoción, ¿no? Que cada cosa que vos emprendas de alguna manera sea con esta idea en mente, ¿no? De parecerte cada vez más a la divinidad, sabiendo que ese es el camino hacia la unidad. Podemos dedicarle nuestra práctica también, ¿no? Es como, podemos hacer de todo un acto devocional. Y podemos también, de alguna manera, regalar todas aquellas cualidades que queremos de alguna forma obtener. No sé si se entendió o me expliqué bien. No se me ocurre un ejemplo más claro para darles. Pero bueno, se refiere a eso, ¿no? Y de alguna forma no necesariamente tenemos que ser fanáticas para hacer de nuestra vida un acto devocional, sino simplemente dedicarle a esa parte de nosotras más pura todo aquello que emprendamos, ¿sí? Y hacerlo de esa forma, con un corazón desinteresado, con el solo hecho de poder de alguna forma ir tomando a semejanza aquello que estamos practicando. Es como todo, cuando queremos algo tenemos que practicarlo. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Aquello en lo que yo me quiero convertir, de alguna forma debemos practicarlo para que se convierta en una cualidad. Bueno, pasamos al otro sutra. Acá habla del asana, ¿no? Y lo que nos dice es que la postura
tiene que ser firme y fácil. Esto lo hemos hablado bastante y seguramente lo han hablado con Pato. La idea cuando yo habito una asana es que puedo olvidarme del cuerpo. Y para poder olvidarme del cuerpo, la asana tiene que estar primero bien armada, no generar molestias, comprender mis límites, estar equilibrada también, ¿no? Como para que yo pueda estar en el asana sin estar pensando en mi cuerpo. Lo mismo sucede cuando meditamos, ¿no? Mi cuerpo tiene que estar trabajado para que de alguna manera cuando yo estoy en postura fácil no esté pensando en mi cuerpo y sí en lo que estoy meditando. Bueno, habla un poco de eso, ¿no? De qué manera entrar en una asana. Bueno, de tal forma que yo pueda estar equilibrado y firme sin pensarlo, que pueda estar cómodo a través de la no exigencia, aceptando mis límites y que pueda realmente olvidarme del cuerpo habitando cada asana. Hay algunas en las que probablemente sea más sencillo y otras en las que sea más difícil y esto va a tener que ver con cuánto las practiqué. Porque realmente cuando una asana no es cómoda, tiene que ver con los grupos musculares que están de alguna manera actuando en esa asana. Si de repente yo estoy en el guerrero, no, vamos a decir en la postura de la diosa, y me es incómoda, bueno, probablemente mis abductores no están bien trabajados, ¿sí? Si de repente yo hago la postura de la diosa todos los días durante un mes, ya al mes de hacerla todos los días no me van a molestar tanto las piernas y no me va a ser tan incómoda, ¿sí? Tiene que ver con eso. Tratar de ser firme, tratar de a través de la práctica lograr aquello que quiero lograr y poder en algún momento, a través de esa práctica, olvidarme del cuerpo y poder estar realmente concentrado en presencia, en lo que se siente y en lo que el asana me quiere transmitir. Y no sé si alguna vez se pusieron a pensar en cómo se sienten diferentes las asanas y en cómo la energía de cada asana se siente diferente. No sé si han tenido la oportunidad tal vez de quedarse en una asana y tratar de sentirla, ¿no? Y no de sentirla en el cuerpo, sino sentirla energéticamente. ¿Qué sensación me da esta asana? Porque todas las asanas están pensadas para lograr algo, tanto emocional como energéticamente. Y tal vez en las prácticas más dinámicas que estamos acostumbrados a practicar hoy en día, no tenemos esa posibilidad de quedarnos el suficiente tiempo como para sentir una asana. Así que un poco la invitación es a que puedan quedarse un ratito en alguna de las asanas principales, aunque sea, y que puedan sentirlas, ¿no? ¿Qué me transmite esta asana? ¿Qué me genera en el cuerpo esta asana? ¿Qué emoción, qué energía se siente? Porque así como los mantras tienen diferentes energías, las asanas están pensadas para generar diferentes cosas, ¿no? Entonces la invitación es, quédense un ratito, ¿qué les hace sentir el guerrero? ¿Qué les hace sentir la diosa? ¿Qué les hace sentir el árbol? ¿Qué sensación tienen cuando estiran las manos hacia el cielo al principio de un saludo al sol? Traten de estar presentes en las asanas como para realmente poder darse cuenta de cuál es la energía que tiene cada una y qué sensación genera, ¿no? Porque en definitiva, de alguna manera ese es el fin de la práctica, ¿no? Más allá de purificar el cuerpo. Es que podamos ir adquiriendo esas cualidades que hablábamos en el punto anterior, ¿no? Si de repente yo quiero ser más valiente, y bueno, probablemente los guerreros me ayuden a practicar esa energía, ¿no? Si yo quiero tener ciertas cualidades, bueno, tengo que practicarlas, como dijimos en el sutra anterior. Y las asanas es una muy buena forma, ¿sí? De poder practicarlas. Hola, Romy. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguna se ha preguntado qué le genera cada asana? ¿Se han quedado el tiempo suficiente como para sentirlas de esa manera? Es un poquito la invitación de esta semana, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando empezamos en marzo más o menos, cada vez que hacíamos con Pato y aprendíamos alguna postura, alguna asana, ella nos marcaba estas cosas, ¿no? Si no la podemos habitar o no podemos sostener durante un determinado tiempo una asana, que algo nos está diciendo más allá de la postura en sí, algo emocional relacionado con algún chakra o algo que vos no estés aceptando, no lo estés trabajando.
Y pasa a mí con el perro boca abajo, como me cuesta, en realidad me cuesta sostener todas las asanas mucho tiempo, ¿no? No sé si tiene que ver con mi exigencia o con esto de vivir un poco acelerada o con mi personalidad, ¿no? Pero bueno, ahora que estoy practicando mi clase, es como que voy como un poco más, me cuesta, pero estoy tratando de hacerlo como más despacio para poder transmitirle al otro desde una serenidad. Pero sí, me pasa con me cuesta a veces habitar algunas asanas, es verdad. Me genera incomodidad generalmente. No lo analicé Bueno, tanto. Ahora que te escucho, me voy a prestarle como más atención, pero... y justo lo que hablábamos hoy, ¿no? De que probablemente tu cuerpo vincula incomodidad con peligro y empieza a agarrarte ansiedad o empiezan a agarrarte ganas de salir porque tu cuerpo no se siente seguro, ¿no? Y precisamente es hacerlo consciente y empezar a practicarlo de esa forma, ¿no? Muchas veces para nosotros, y esto por ahí tiene mucho que ver con práctica de mindfulness, pero bueno, no sé cuánto habrán visto de eso, pero acaba un poquito. ¿Qué es lo que dice el mindfulness? Que no hay nada que esté bien o mal, ¿sí? Que es algo que igualmente en la práctica de yoga muchas veces también nosotras lo decimos. Que lo que está bien o mal es relativo y tiene que ver con mi percepción de las cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con mi percepción de las cosas? Todo lo que yo aprendí que era malo o está mal, me va a generar incomodidad y voy a querer de alguna manera salir rápido de ese lugar, ¿sí? Y todo lo que es bueno me van a dar ganas de quedarme. ¿Qué pasa? Muchas veces solemos tomar las incomodidades, el cambio y un montón de cosas que en realidad no son malas como malas, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo desconocido puede ser peligroso, ¿sí? De chiquitos nos dijeron un montón de veces, bueno, no hables con desconocidos, ¿no? Y así hay un montón de ejemplos que nos hacen entender que lo desconocido puede ser malo. Entonces, apenas sentimos un poco de incomodidad, de alguna manera queremos salir de ahí. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, debido a todo ese conocimiento que nosotros traemos de que la incomodidad es mala, nos dice, che, esto no es seguro, salí de ahí, ¿no? Es como que de repente empieza a sentirse en peligro. Entonces, habitar esta realidad de que no hay nada que sea bueno o malo, de que la incomodidad no es un peligro real y aprender a sostenerlo es enseñarle a nuestro cuerpo a habitar todo, ¿no? Hay algo que yo les digo mucho cuando estoy dando un curso de mindfulness y es cuando estás viendo una película de terror, por lo menos a mí el suspenso me da como un poco de ansiedad. Eh, Cuando vos estás viendo una película de terror, o cualquier película, ¿no? En realidad, si avanzás las partes que no te gustan o que te hacen sentir incómoda, cuando llega al final de la película no entiendes nada, ¿no? ¿Por qué? Porque te perdiste un montón de partes que probablemente son vitales o son importantes. Lo mismo pasa con nosotros, ¿no? Si yo voy adelantando cada parte que me genere incomodidad o voy intentando no evitarla, me voy a perder un montón de información. Y esa información, para nosotras que estamos en un camino de evolución, es información vital. Generalmente detrás de esas incomodidades, generalmente detrás de lo que no quiero sostener, generalmente detrás de lo que me da miedo, está la mayor evolución. ¿Por qué? Porque son las áreas que no estoy habitando. Yo estoy habitando aquellas áreas que para mí son buenas o que considero buenas o que no son incómodas, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener resultados diferentes o acceder a mayor información para cambiar mi realidad, tengo que habitar esas partes que hoy no estoy habitando. Tengo que entrar en contacto con esa incomodidad, tengo que entrar en contacto con aquellas partes que considero malas, tengo que entrar en contacto con el miedo y con lo que no me hace sentir segura, ¿sí? La realidad es que el cambio nos da mucho miedo también, nos genera incomodidad y nos da miedo, pero la vida es constante cambio, nuestro cuerpo es constante cambio. No hay nada que sea estable, ¿no? O que no sufra cambios. La única parte de nosotros que no sufre cambios es esa parte de nosotros que está cercana a la divinidad. Todo lo demás es cambio constante, ¿sí? Todo lo demás es cambio constante. Entonces,
aprender a evitar esas incomodidades, aprender a estar presente a pesar de estar incómoda o tener miedo, es uno de los aprendizajes más poderosos que podemos tener. Porque si yo logro estar cómoda, si yo logro estar presente, a pesar de estar asustado, a pesar de estar incómoda, no va a haber nada que yo no pueda evitar. No va a haber partes de mí a las que yo no acceda. ¿Sí? Y cuantas más partes de nosotros accedemos, más somos capaces de cambiar nuestra realidad. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Bueno, cuando yo estoy haciendo una práctica, si de repente me siento incómoda, probablemente tiene que ver con esto, ¿no? Mi sistema nervioso no se siente seguro y mi primera reacción va a querer ser abandonar el asana, y si eso no funciona, porque desde mi mente estoy tratando de controlarlo, va a hacer que mi cuerpo empiece a temblar, tal vez, ¿sí? Hay un montón de formas en las que nuestro sistema nervioso nos llama la atención cuando no se siente seguro, ¿sí? Y es enseñarle de a poco, a través de estas prácticas, a nuestro cuerpo a evitar la incomodidad. Así, bueno, no pasa nada, ¿no? Empezar a repetirnos mentalmente también, no hay nada que sea malo o bueno, no hay nada que sea malo o bueno. Hay diferentes perspectivas, hay cosas que para mí antes eran malas y que hoy las veo diferentes, ¿sí? Hay cosas que para mí antes no eran verdad y hoy las veo diferentes, ¿no? Entonces aceptar que todo es constante movimiento y que estamos seguros a pesar de todo ese movimiento, es como la base de la evolución. No hay manera de que yo pueda sostener ese crecimiento si no entro en contacto con esa seguridad. Porque inevitablemente cada vez que esté creciendo o evolucionando, va a haber cambios y si mi sistema nervioso no se siente seguro, no los va a poder evitar. Entonces, lo que estás haciendo, María Elena, es fantástico. Es quedarte igual en esa asana y respirar y hacerle saber a tu cuerpo que estás segura y poder sostenerla más tiempo todavía también, ¿no? Es decir, bueno, más tiempo. Y tal vez en prácticas de meditación o de presencia, recordarnos que no hay nada que esté bien o mal, trabajar la aceptación, ¿no? La aceptación es como uno de los pilares del mindfulness porque tiene que ver con esto. No hay nada que esté bien o mal, no hay nada malo o bueno, simplemente hay cosas. Y el nivel de aceptación que tengamos sobre esas cosas que suceden es lo que también va a derivar en cómo podemos habitar nuestra realidad. ¿No? Está claro que quien tiene resiliencia y un nivel de aceptación mucho más grande va a tener una vida más feliz, de alguna forma. ¿Sí? Porque si de repente, por más que haya reveses, yo estoy en aceptación y trabajo desde ese lugar, no me va a afectar tanto como si estoy en negación. ¿Sí? Como la anécdota que yo les contaba de una alumna del año pasado del auto, que chocó el auto la primera vez y se recontra amargó, dijo, no, que esto es lo peor que me podía pasar, y renegó y se puso re mal, y chocó de nuevo al año siguiente y lo tomó completamente diferente, ¿no? Y dijo, bueno, ¿tenés seguro? Sí, bueno, listo, lo llevó al garage y lo dejó ahí, y aprovechó ese tiempo para ir en colectivo o caminar y observar las cosas de forma diferente, ¿no? Como nos tomamos la vida es en definitivamente también cómo nos vamos a sentir. Por eso es que me parece que el mindfulness es una práctica tan valiosa, ¿no? Porque empezamos a vivir diferente a través de poder habitar en presencia todo lo que nos sucede. No sé si se entiende, si las enlié mucho, si es mucho de golpe. Algo igual de mindfulness han visto o no, o han escuchado o han hablado. A ver, se me pasó un comentario, creo que era Romy. A ver qué dice. Estoy tarde, pero hoy justo con la clase de Pato me pasó tanta emoción de pasar por el recuerdo mío que me caía de la postura y me dolía. Era una incomodidad claramente con el recuerdo. Cuando la clase avanzó y me encontré con la parte de superación, ya me acomodé. Sí, siempre, y ojo, que no siempre la incomodidad nos va a hablar de trauma, ¿eh? A veces la incomodidad nos habla de ansiedad, a veces la incomodidad nos habla de falta de aceptación, a veces la incomodidad nos habla de inseguridad. ¿Sí? ¿Cómo se traduce la inseguridad en mi cuerpo? Bueno, probablemente a través de no poder sostener ciertas asanas, ¿sí? Y lo que significa el no poder sostener esa asana o la incomodidad de esa asana también va a ser un poco personal. Si bien, como decimos siempre, en rasgos generales somos humanos, tenemos más o menos el mismo diseño,
también tiene mucho que ver con una historia personal. Entonces también la pregunta es súper válida cuando vos le decís a la otra persona de qué forma te hace sentir, ¿no? O qué pensamiento es el que viene a tu cabeza, o qué sensación tenés, porque eso también nos va a hablar un poco de qué significa esa incomodidad para la persona a la que estamos dándole clase, ¿no? Ni hablar para nosotras mismas también, pero bueno, muchas veces tenemos más claro qué es lo que nos genera a nosotras y no tantas qué es lo que le genera al otro, ¿no? Es algo que sea muy marcado, o sea, muy claro, siempre es válido preguntar, ¿no? Y siempre la respuesta va a estar en qué sentís. Como hablábamos el otro día del espejo, ¿no? No es tanto la situación, sino qué sentís vos. En esto es lo mismo. No es tanto el asana en la que estás teniendo incomodidad, sino qué sensación te da, qué pensamiento vino a tu mente. Y va por ese lado, ¿no? Es como que empezamos a ahondar en por qué. María Elena, levantaste la mano. No, esto que decías me pasaba con las asanas de equilibrio, que me costaba un montón sostener el equilibrio, o sea, no las podía hacer, y con el paso del tiempo, la práctica, por supuesto, y todo, y logré sostener un ratito más el equilibrio en cada una, o sea que tiene que ver un poco con todo, creo yo, como acabas de decir vos recién, ¿no? Capaz que en mi caso particular quedó más la inseguridad, ¿viste? Pero es interesante como uno con esto va viendo sus propios avances. Cuando yo te escucho a vos, y bueno, justo hablamos de las asanas, voy viendo cómo fui avanzando durante todo el año, ¿no? Y hoy puedo sostener un poco más las asanas, sí. Bueno, eso está buenísimo también para trabajar cuando hablamos de inseguridad. La inseguridad se traduce en eso, ¿no? En falta de equilibrio, en no poder sostener muchas veces las asanas por más tiempo, porque de alguna forma la inseguridad en nuestro cuerpo es una falta de confianza en nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo responde creando esa realidad que nosotros creemos, ¿sí? Muchas veces empezar a habitar con un poco más de seguridad nos va generando cambios, pero también el hecho de poder reconocernos, ¿no? La confianza viene también de poder reconocernos. Seguramente, si vos haces este trabajo de mirar en retrospectiva cómo fue tu año y cómo fuiste mejorando, que es algo que creo que Pato les ha planteado varias veces, de que se miren cómo hacían asanas a principio de año y cómo las hacen ahora, es de alguna manera trabajar la confianza, ¿no? De decir, bueno, no soy la misma, mi cuerpo no es el mismo, y puedo reconocerme ese mérito. Y a través de reconocerte ese mérito es que vas adquiriendo también más confianza. Así que es una invitación también a que lo vean, ¿no? A que vean cómo fue su recorrido durante el año y que puedan celebrarse y que puedan de alguna manera reconocerse, porque eso les va a generar una nueva confianza en su cuerpo o en el tema que estén buscando afirmar. Vale, levantaste la mano. Sí, Caro, viste que vos decís, por ejemplo, que cuando nos pasa de la incomodidad y siempre fijarnos la aceptación, la seguridad y todo, la ansiedad o el peligro y cómo percibimos cada cosa, pero a mí, y como indefectiblemente, me lleva igual a un trauma. Es como que hay un origen atrás. Por lo menos en mi caso, por el, no sé, sentirme insegura en un lugar, pero lo digo por mera experiencia propia. Sí. En general, puede ser muchas veces que tenga que ver con el trauma o muchas veces es falta de confianza en el propio cuerpo. Claro, Muchas pero de veces dónde es viene falta la de falta confianza en la fuerza de nuestro cuerpo. Y eso tiene que ver igual con las diferentes etapas de la vida. Generalmente, cuanto más grandes nos hacemos, menos confiamos en nuestro cuerpo porque nos metieron la loca idea de que el cuerpo se va de alguna manera desgastando con el tiempo, ¿no? Entonces, muchas veces la falta de confianza viene de esa creencia, de que cuanto más crezco, mi cuerpo más se desgasta y menos puedo confiar en él. ¿Se entiende? Claro, Y no necesariamente viene de un trauma, sino que tiene que ver con esa creencia. Que influyen. Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, si van a trabajar con adultos mayores, generalmente les da mucho miedo hacer asanas, porque no confían en su propio cuerpo, no confían en su fuerza, no confían en su equilibrio, ¿no? Entonces, de repente, hacer, no sé,
asanas que en cualquier otra franja etaria son sencillas, en adultos mayores, por ejemplo, cuesta un montón y se trabaja un montón la confianza antes que la asana, ¿no? O sea, de repente poder levantar un pie para hacer un árbol, aunque sea hasta la pantorrilla, lleva un trabajo de confianza bastante grande, ¿no? Primero agarrándonos de la pared o de la silla, para ir fomentando esa confianza y que recién cuando sientan que tienen el equilibrio suficiente puedan soltar esa mano, ¿sí? Sucede mucho en franjas etarias mayores que sienten que no pueden confiar en su cuerpo, ¿no? Entonces, o bueno, personas que han tenido sobrepeso, personas que en general han estado desconectadas de su cuerpo de alguna manera, ¿no? No siempre está vinculado al trauma, a veces la falta de confianza está vinculada a una creencia, ¿sí? O a una propia experiencia también. Es habitual en personas en rehabilitación, por ejemplo, si se han lesionado, que les dé miedo volver a hacer ciertas cosas, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, eso, ¿no? Sentir la debilidad después de una lesión, o sentirlo diferente, o tener miedo de volver a lesionarse, pero generalmente tiene que ver con esto, ¿no? La falta de confianza, inseguridad. ¿Dudas, preguntas, algo que decir o contar? Bueno, vamos a avanzar con el otro sutra, a ver qué nos dice. Pero bueno, la invitación es, sostengan las asanas, aunque estén incómodas, aunque se sientan inseguras, respiren ahí y quédense un ratito. A ver, primero, ¿qué les genera a ustedes? ¿Qué es lo que sienten? Y segundo, ¿qué es lo que les genera la asana, ¿no? Una vez que atraviese la incomodidad y pueda habitarla, como nos dice acá, sin pensar en el asana, ¿qué es lo que me hace sentir, ¿no? Bueno, Sutra 47. Tan fácilmente habitual que se pueda olvidar el cuerpo y la mente se expanda con facilidad. El poeta Wordsworth debe de haber experimentado cierto grado de samadhi, como parece indicarlo en uno de sus versos. Aquella bendita disposición de ánimo en que se aligera la carga y el misterio y todo el peso fastidioso de este mundo ininteligible. Aquella serena y bendita disposición de ánimo en que en los aspectos no sostienen hasta que casi suspendido el aliento de este marco corporal y hasta el movimiento de nuestra sangre humana, dejamos a un lado el cuerpo y nos convertimos en un alma viviente. Habla de un estado de presencia profundo, ¿no? Y viene por ahí del sutra anterior que nos decía de habitar en total presencia las asanas. Y es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Es olvidar el cuerpo, pero sin dejar de estar presente en el cuerpo. Parece contradictorio, como lo decíamos el otro día también, pero es real y es por ahí, ¿no? Cuando yo estoy tan en presencia que de repente no siento mi cuerpo, pero a la vez no dejé de estar presente, ¿sí? Muchas veces a través de la práctica de estar sintiendo todo, es que empiezo a ampliar mi percepción y empezar a sentir otras cosas. Y cuando empiezo a sentir otras cosas, dejo de sentir el cuerpo, de alguna forma. No sé de qué otra manera explicarlo, creo que el otro día ya lo hablamos también de esta forma, ¿no? Pero es a través de la presencia en el cuerpo que podemos lograr como ese estado de suspensión, en donde parece que todo se detiene, ¿no? Incluso parece que el mundo se detiene, no solamente nuestro cuerpo. Bueno, de hecho se han hecho estudios sobre algunos monjes budistas y en el momento en que están en profunda presencia o que están en este estado de meditación muy profundo, se ralentiza el pulso. Tienen el pulso mucho más bajo de lo habitual y casi dejan de respirar. Así que creo que no es solamente una sensación, ¿no? Si bien no tenemos una forma de comprobarlo, porque en ese momento en que estamos en presencia no vamos a estar midiéndonos el pulso, sí está medido por estudios y es una sensación real, ¿no? O sea, no es solamente la sensación de que se detiene o todo se hace más lento, sino que realmente nuestro cuerpo empieza a ser más lento. Ya sucede también en las relajaciones, ¿no? Es por eso que sentimos frío, porque la sangre no circula de la misma manera que cuando estamos en actividad, ¿sí? En meditaciones muy profundas sucede lo mismo,
pero por ahí maximizado, ¿no? La respiración se hace más lenta, el latido del corazón se hace más lento. Y sabemos que está todo conectado con todo, ¿no? Que la respiración sea más lenta tiene que ver con que también el flujo de sangre es más lento. Entonces, como mi corazón late más lento, como el flujo de sangre es más lento, tengo menos necesidad de oxígeno y es por eso que también la respiración se hace más pausada de alguna forma y no tan profunda. El siguiente sufra dice, sobre el hombre equilibrado interna y externamente, los pares de opuestos no tienen poder alguno. Cuando hablamos de los pares de opuestos, hablamos de la dualidad, hablamos de esa paradoja que yo les digo, que siempre estamos como de alguna forma habitando extremos, ¿no? O cosas contrarias. Y lo que nos dice un poco acá es eso, ¿no? Como a través, ¿sí?, de ese equilibrio interno, a través de esa presencia profunda, es que los pares de opuestos o la dualidad deja de tener efectos sobre nosotros. Acá nos habla de pranayama, que es el control del aliento, que ya lo hemos hablado, que tiene que ver con esto, ¿no? Que yo se los decía el otro día, cuando nosotros respiramos de forma automática, utilizamos cierta parte de nuestro cerebro. Cuando nosotros respiramos de forma consciente y ejercemos control sobre nuestra respiración, estamos usando otra parte del cerebro, ¿sí? Es de alguna manera no solamente traer conciencia a la respiración, sino ampliar nuestra conciencia en un montón de aspectos. Y el pranayama se trata de eso, ¿no? Del control del flujo respiratorio y de acceder a esos nuevos estados de conciencia a través de la respiración. La modificación, ya sea externa, interna o totalmente restringida, está regulada por el lugar, el tiempo y el número, y así se vuelve larga en duración y sutil. Acá nos habla de la respiración otra vez, y habla un poco de lo que hablábamos recién, ¿no? De cómo a través de ese estado de presencia profundo y de estar realmente en nuestro cuerpo es que puede cesar casi completamente el flujo respiratorio, ¿sí? Dice que la cuarta etapa es la que sigue cuando se trascendió las esferas externa e interna. Y se refiere por ahí a estos estados de conciencia de alguna forma alterados, ¿sí? Dice que así se disuelve el velo que oscurece la luz interna. Hay algo que hablamos varias veces. Primero, esto que hablan del velo, ¿no? Que es algo que, eso lo dijimos un montón de veces, que cuando hay una terminología o hay un tema que se repite en muchas filosofías o en muchas religiones, tiende a ser verdad universal, ¿no? Y esto del velo es algo que se reitera una y otra vez en la mayoría de las religiones y las filosofías. Y es esta incapacidad de ver lo que es verdad que tenemos los humanos cuando caemos en esta obra de teatro, como nosotros decimos, ¿no? Es como que pensamos que todo lo que estamos viviendo en esta obra de teatro es la verdad y todo aquello que es verdad, que es esa parte de nosotros que es consciente, de repente no fuera real, ¿sí? A eso denominamos velo, a esta incapacidad de poder ver la verdad, ¿sí? A esta incapacidad de poder ver lo único verdadero en nosotros, ¿sí? Nosotros lo dijimos desde un principio en los primeros sutras. Esta obra de teatro que estamos actuando todos en esto que llamamos planeta Tierra es maya, es una ilusión. Y lo único verdadero en nosotros es esa parte de nosotros que es conciencia y es divinidad, ¿sí? Al velo se refieren con esto, ¿no? Esa incapacidad de ver la verdad. Esa incapacidad de ver la verdad
como lo dice acá en esta interpretación del sutra, oscurece esa luz interna, ¿sí? Esto también lo hemos hablado. ¿Qué es oscuridad? Aquellas partes de mí a las que no está dándole luz, ¿sí? O a las que no estoy pudiendo habitar. Cuando soy capaz de ir corriendo el velo y soy capaz de ir entrando en contacto con esa verdad que me habita, soy también capaz de empezar a mirar con amor todas las partes de mi ser, ¿sí? Y se refiere a eso, ¿no? A través de la práctica, a través de entrar en contacto cada vez más con ese estado de presencia, al intentar hacerlo cada vez más largo, más profundo, a través de las diversas prácticas, sea meditación, sea mindfulness, sea pranayama, sea vipassana, es que vamos corriendo el velo y vamos de alguna forma entrando en contacto con esas partes de nosotros que son, que es esa luz interna, ¿no? Como dice acá. Muchas veces cuando no estamos en contacto con esa luz es que entramos en ese diálogo que a veces no es muy saludable, como hablábamos en la otra clase, ¿no? Si yo veo mi realidad y veo a todos de la misma forma que entro en contacto con mi conciencia, ¿sí? Y eso tal vez lo hemos hablado. Cuanto más consciente soy de mi verdad, cuanto más entro en contacto con aquella parte de mí que es sabiduría y que es amor puro, soy capaz de verme con más amor a mí misma y soy capaz de también ver con más amor al resto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ese amor es que se da una profunda aceptación de lo que soy, es entender que no hay nada mal en mí, ¿sí? Y eso de alguna forma va iluminando parte de nosotros, ¿se entiende? Cuando hay falta de conciencia, generalmente no hay tanto amor, y cuando no hay amor es que vemos defectos en nosotros y creemos que hay cosas que hay que cambiar. Cuando empezamos a entender esa verdad profunda que nos habita, que es el amor, entendemos que cada parte de nosotros es perfecta y empezamos a aceptarlo y de alguna manera también amarnos, ¿sí? Y de esa forma es que también empezamos a ver diferente a los demás, ¿sí? Se refiere a eso. A través de la práctica y de la presencia es que disolvemos ese velo. A través de disolver ese velo es que entramos en contacto con esa verdad que nos habita, y a través de esa verdad es que empezamos a entrar en contacto con el amor que todo lo habita, incluso a nosotros, ¿sí? Y empezamos de alguna forma a habitar también esa luz interior. Y a darle luz a esas partes de nosotros que antes tal vez criticábamos o no sentíamos correctas, ¿sí? A mirarlas con amor y con aceptación. ¿Se entiende? ¿Algo que decir y o agregar y o preguntar? Bueno, avanzamos. Y la mente está preparada para la verdadera meditación. Por profunda meditación y también por ardiente amor y aspiración tiene lugar la transferencia de la conciencia de lo físico a lo espiritual. Bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? A través de alcanzar esos estados de presencia profundos, es que empezamos a entrar en contacto con el amor, que es esa verdad que todo lo habita, y es que empezamos a habitar esa transferencia de conciencia desde lo físico hacia lo espiritual. Por ardiente amor y devoción, el alma toma el atajo, el cual pasa por la estructura atómica de las capas internas de la conciencia. Algo les iba a decir y me olvidé, así que probablemente no debía decirlo. Pero bueno, lo mismo que veníamos hablando en los dos sutras anteriores. Pratyahara, que es la abstracción, es retirar los sentidos desde los objetos a los conceptos mentales. En otras palabras, en vez de observar y estudiar objetos físicos, se observan imágenes mentales, estando cerrados los ojos, y se pasa gradualmente de sus formas a la vida o esencia tras ellas. Este es el comienzo de la meditación. Por larga práctica, la mente se aquieta y el cerebro se refina y desarrolla, creando dendrons que la conectan con pensamientos similares en el universo, aumentando así la inspiración. Bueno, un poco lo que hablábamos el otro día, ¿no? A través de la meditación, a través de observarnos y observar esos samskaras que generalmente
tomamos o seguimos, es que empezamos a crear nuevas formas de pensar en nuestra mente, y esas nuevas formas de pensar en nuestra mente también crean nuevas realidades, también crean nuevas oportunidades y nuevos estados también. Cuando yo estoy habituado a un pensamiento ansioso o un pensamiento fatalista, mi mente generalmente entra como en un proceso en el que le cuesta quietarse. Cuando yo creo nuevos samskaras en mi mente, que tienen que ver con la confianza, con la aceptación, mi mente aprende a estar un poco más quieta, ¿no? Y la práctica de aquietar la mente empieza a ser un poco más sencilla. Nos habla un poco de eso, ¿no? Y que en una mente que está presente, en una mente que está silenciada, es que podemos entrar en contacto con la inspiración divina. Y eso lo hablamos un poco el otro día, ¿no? Cuando hay mucho ruido en la mente es imposible escuchar a la divinidad, ¿sí? Esto es algo que una vez me dijeron mis guías y que creo que es profundamente verdad, y es que el mismo mensaje nos llega a todos. El mismo mensaje nos está llegando a todos. ¿Cuál es la diferencia entre quienes son capaces de por ahí canalizarlo o escucharlo y quienes no? Bueno, cuán trabajado está el silencio en su mente, ¿sí? Si mi mente está llena de ruido, yo no voy a poder escuchar aquel mensaje que me están transmitiendo. Es necesaria una práctica de aquietar la mente, de silenciar los pensamientos, de tratar de mantener nuestra mente como una aliada, ¿no? Y que se utilice solo en los momentos en donde esa parte de conciencia que somos da la orden de utilizarse y de la forma que nosotros queremos, ¿no? Habla un poco de esto, este sutra. O sea, la inspiración es accesible para todos nosotros de la misma forma, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre quienes realmente lo escuchan y tienen esas ideas fantásticas y quienes no? Seguramente el ruido mental, ¿no? ¿Cuán capaz soy de dejar mi mente en silencio para poder entrar en contacto con esa inspiración? La práctica tiene como fin ayudarnos a lograr esto. ¿Dudas, preguntas, algo que decir y o agregar? Tan callada soy, ¿eh? Anita, levantaste la mano. No te escucho, Ani. No. Uy, después. Yo la veía que estabas hablando muy, muy, muy entretenida aparte. A ver, ahora. Qué boluda. Ahí Ahora sí. yo estaba repreguntando, ay Dios, qué nava. Bueno, no, a raíz de lo que hablaste, ¿no? En el último sutra, que es una duda que tengo desde febrero que arrancamos el instructorado y no quiero terminar sin saberlo. Cuando vos te referís al tema de los guías, o sea, yo no sigo perdida, yo no sé quiénes son mis guías, ¿cómo lo encuentro? Bueno, en realidad todos tenemos. Perdón, yo siempre digo que vos sos mi guía, ¿no? De Chupamedia Chicas, pero yo digo, siempre Carito para mí es mi guía, pero digo, vos hablas de guías de otro mundo, de arriba, y digo, ¿y dónde está? Hay veces Bueno, que... todos tenemos guías. Todos tenemos esa parte de nosotros que es verdad o es conciencia divina, que es nuestro yo superior, ¿sí? Que es a través de nuestro yo superior que accedemos a nuestros registros akáshicos, ¿sí? Eso todos tenemos ciertos seres que fueron asignados para guiarnos en este camino de evolución y que su único trabajo es que nosotros evolucionemos y ayudarnos a que logremos esa evolución. Lo que pasa es que, como yo digo siempre, debe ser un trabajo muy frustrante, ¿no? Porque no todos tenemos la capacidad de escucharlos todo el tiempo. Entonces yo me los imagino muchas veces poniéndome señales, cosas, y cuando yo no las sigo están así, como agarrándose de la cabeza, ¿no? Porque eh, realmente es muy difícil guiar a alguien que no te puede escuchar o que no te puede ver, ¿no?
Pero que yo no pueda escucharlos o verlos no quiere decir que ellos no estén ahí. Todos tenemos asignados guías, ¿sí? A veces hay guías que nos acompañan durante cierta cantidad de tiempo y cuando logramos aquello que estaban destinados a ayudarnos a entender, dejan de ser nuestros guías. Y hay otros que nos acompañan durante toda la vida y que su único trabajo es que nosotros sigamos evolucionando y aprendiendo, ¿sí? ¿Vieron cuando ustedes dicen por casualidad? No sé, se me cruzó tal persona que me dijo algo. Bueno, no es nunca casualidad, ¿no? Son nuestros guías de alguna manera accionando para que nosotros empecemos a obtener ese conocimiento que necesitamos, ¿sí? Cuando yo les digo que en un principio hacía todo sola, o sea, antes de entrar en el profesorado y antes de cruzarme con el grupo de Reiki, yo iba haciendo un montón de cosas que las iba haciendo, yo creía, de forma instintiva, ¿no? Y que después de alguna forma entendí que no era de forma instintiva, que estaba siendo guiada, ¿no? Profundamente guiada, porque cada vez que tenía una pregunta aparecía un libro, porque cada vez que estaba buscando información aparecía un video. Bueno, esos son nuestros guías. Cuando no nos pueden hablar directamente, nos hablan a través de esas señales que vamos encontrando. Seguramente les pasó en algún momento de hacerse una pregunta y que a la semana alguien te pase un libro, ¿no? Y vos decís, uy, qué loco, justo que quería saber esto. Bueno, no es que loco, son tus guías guiándote. Algunos tenemos la ventaja de que podemos escucharlos y verlos directamente, que hace las cosas un poco más sencillas. Y esto es importante de saber, ¿no? No siempre las puedo escuchar y ver. Hay momentos en que estoy enliada y de alguna manera no puedo acceder a esa información y es cuando los veo, cuando yo me los imagino haciendo así, ¿no? Como otra vez, otra vez le está pasando esto. Pero bueno, creo que en algún momento lo hablamos, que yo les decía que su único trabajo es guiarnos. O sea que imagínense qué frustrante debe ser que no les pidamos ayuda para nada, cuando su único trabajo es ayudarme. Aunque no puedan escucharlos o verlos, esto es un consejo personal, tómenlo, déjenlo. Está bueno tomarse como costumbre conectarse con ellos de alguna manera, tipo hacerles una pregunta o saludarlos o pedirles consejo. En esto de que hablamos de que muchas veces las cualidades que queremos adquirir hay que practicarlas primero. Si yo quiero entrar en contacto con mis guías, probablemente una buena forma de hacerlo es empezar a pedirles ayuda o empezar a conectarme aunque no pueda escucharlos o pedirles que me den alguna señal también, ¿sí? Lo mismo pasa con el ángel de la guarda, todos tenemos un ángel asignado que nos cuida. Y pasa lo mismo, ¿no? Es como, pobre, su único trabajo es cuidarme y yo nunca le pido ayuda, es como súper frustrante. Así que como consejo, traten de entrar en contacto con sus guías. Es una linda práctica, o pedirle señales, o pedirle ayuda en algo en particular, pedirle una respuesta, ¿no? Tipo, quiero lograr algo y no me estoy dando cuenta de cómo, o me encantaría entender más de este tema y no sé cómo, y poder empezar a confiar, ¿no? En esas respuestas. Generalmente nuestros guías son muy amorosos, aunque muchas veces son muy aunque algunas veces las verdades nos duelan, ¿no? Ellos no dejan de ser amorosos. O sea, la verdad me duele a mí, porque no estoy siendo capaz de procesarla, pero no quiere decir que ellos no lo comuniquen de una forma amorosa, ¿sí? Nuestros guías siempre son muy amorosos. Claramente, si yo les pido una respuesta sobre algo que no estoy lista para procesar, lo que me vayan a responder probablemente me duela, porque no estoy lista para procesarlo, ¿no? Pero no quiere decir que ellos no lo digan con amor igual. Esto es importante cuando ustedes están buscando una conexión tanto con sus guías como con sus ángeles. Siempre las respuestas son a través del amor. Siempre, 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 siempre. Siempre sus respuestas son considerando mi mayor bien, ¿sí? Considerando esa evolución que yo estoy queriendo llevar a cabo, ¿sí? Pero bueno, todos tenemos guías. El tema es que la conexión con ellos hay que practicarla, ¿no? Y hay que practicar esa parte de la intuición y hay que practicar esa parte de la confianza. Si yo digo, quiero conectar con mis guías, pero de repente cada vez que tengo una intuición o una sensación no confío, bueno, probablemente me cueste también, ¿no? Conectar con ellos. Es un trabajo, la intuición se trabaja, al igual que todo.
No sé si eso respondió a tu pregunta, Anita. Sí, gracias, Caro. Voy a empezar a hablarles entonces, che, aparecer. Háblales, pedirles ayuda, que te den señales, ¿no? Es como pedirles una respuesta y cuando aparezca un libro la semana siguiente sabés que van a hacer ellos, ¿no? Entonces ahí les agradeces. Y es como, bueno, empiezo a establecer esa comunicación de alguna manera y la practico. Vale, levantaste la mano. Sí, porque justo me acordé de algo que le pasó justamente a Ana. Ayer fue, Ana, que te corriste del gimnasio, que dijiste, entonces Sí. eso es parte, vaya, acá me vino justo al pelo, Sí, porque antes de ayer, es es parte verdad. de la intuición y también otra cosa que pasa acá en clase, por ahí que dicen 18, 18, 19, 19, o una vez el 5, 5, 5, y son todas pequeñas señales, porque no siempre uno ve, porque yo también era un conflicto como decir, che, no es que vos solamente ves o se te presenta algo así, un ángel de luz y decís, ah, no. Entonces es como muy sutil, todas son señales. Entonces justo me vino para que Ana, si querés contar tu experiencia, y ahí es parte de la intuición. Ayer le decía a las chicas, hablando, no me acuerdo de qué, sí, hablando de la intuición, ayer estamos hablando con Yoni, y de que uno como más desarrolla, como que empezás a desarrollar más esa intuición. Digo, yo no sé si es intuición o qué, pero me había pasado en el gimnasio el día anterior, el martes, me estaba haciendo un ejercicio con una soga que estaba tirando contra la pared, esas que están como agarradas, y yo la miraba y digo, ay, mirá si esto se cae, y me caigo, me hago bosta. Ay, perdón, re guarra, perdón. Y me paso de posta y haciendo otro ejercicio y al lado se cae una barra de 40 kilos justo al lado mío, que se había enganchado esa soga. Y yo digo, la puta madre, que soy media bruja. Y digo, ¿qué me pasó? Que justo lo vi, se cayó y yo estaba justo, me había corrido. Bueno, sí, eso es intuición, ¿no? Y eso tiene que ver. Y algo importante de la intuición es, cuanto más confío, más se agudiza. ¿Se explica eso? Cuanto yo más le escucho y más confío, más empiezan a hacer los mensajes. Porque es como, no sé, a todos nos ha pasado, ¿no? Que de repente le estamos hablando a alguien, si nos damos cuenta que no nos escucha, es como, bueno, yo no voy a intentar tan asiduamente porque no me escucha, ¿no? Con esto es lo mismo, con nuestra intuición pasa lo mismo. Cuanto más agudizamos y cuanto más confiamos, más nos empieza a pasar. Y también en esto de que nuestro cerebro se amolda a lo que creemos, si yo le digo a mi cerebro que tengo que confiar en mi intuición y empiezo a prestar atención a las señales, cada vez voy a ver más señales también, ¿no? Tiene que ver con las dos cosas. Es igual un camino, porque también ayer Agus había comentado algo, como que es un camino muy finito igual, porque de la mente, digo. Agus ayer también comentaba de que uno a veces piensa, no, me va a pasar esto, y el marido le decía, bueno, si lo pensaste va a terminar pasando. Entonces también es como muy finito lo que es la intuición y el pensamiento negativo del cerebro de que me voy a enfermar y me voy a enfermar y después me termino enfermando. Digo, no, no es la intuición, es que a lo mejor que yo lo pensé que me iba a enfermar y me terminé enfermando. Bueno, ahí está el autoconocimiento. Nadie sabe cómo yo pienso mejor que yo. ¿Cómo reconozco si es intuición o es pensamiento? Porque yo sé cómo pienso. ¿Me explico? Uno generalmente conoce su diálogo interno. Si vos sos de observarte, y acá viene el camino de conciencia, porque si vos le preguntás a cualquier persona, no es capaz de decirte cómo piensa. ¿Por qué? Porque piensa que su mente es la dueña de todo. ¿Sí? ¿Cuándo empiezo yo a observar cómo pienso? Cuando entiendo que hay una conciencia que observa el pensamiento. Eso empieza a suceder cuando yo entro en este camino de evolución. Cuando yo entro en este camino de evolución y empiezo a observar cómo pienso, empiezo a conocer el diálogo de mi mente y empiezo a conocer cómo funciona, ¿no? Esto que yo les decía el otro día, yo la llamo Estela, a esa parte de mí que a veces se pone sobreprotectora o negativa. Bueno, yo conozco cómo Estela más o menos piensa, yo conozco cómo Estela busca el recoveco para filtrarse, ¿no? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si es intuición o si es un pensamiento? Porque yo conozco cómo pienso. Y está también eso, ¿no? El camino de autoobservación, de empezar a observar cómo pienso, para reconocer cómo pienso. Más allá de eso, generalmente la intuición tiene varias características que es las que les decía yo recién. Primero, que siempre es amorosa, siempre tiene que ver con el cuidado, ¿sí? Mis guías nunca van a intentar detenerme,
sí cuidarme, pero no van a intentar detenerme, porque saben que a través del cambio está la evolución. Y entonces si de repente es, no sé, yo estoy deseando mucho hacer algo y de repente empiezo a escuchar a mi mente decirme, no lo hagas, o puede pasar esto, o bueno, ahí yo ya sé que es mi mente, ¿no? Porque ya tiene otro proceso, ¿no? Y tiene que ver más con una negatividad que con una situación de amor. Y generalmente cuando es mi intuición, es un pensamiento que se presenta rápido, así como espontáneo y como de repente, ¿no? Y es como cuando es nuestra intuición es como un llamado a la acción, ¿no? Es como movete de ahí, o subite ese tren, o hablale a esa persona, o leete este libro. Es como, no sé, como instantáneo, vamos a decir. ¿No? Es como de repente estás en la librería y un libro te llama la atención. Eso es intuición. ¿Por qué? Porque sucede en un segundo. Vos decís, si te pones a analizarlo, decís, ¿por qué me llamó la atención ese libro? Y ahí es cuando entra la mente. Pero la intuición es eso, es ese momento, así como te pasó a vos, movete. No fue, no hagas ejercicios con esa cuerda, porque ahí sí ya es la mente, ¿no? Ya cuando viene un proceso de no hagas, no sientas, no digas, no, ya es otro proceso. Ahora cuando es movete de ahí, vos sabés que es tu intuición, porque es como ese llamado a la acción instantánea, ¿no? Como, claro, el pensamiento es mucho más enroscado. Si hubiera sido tu mente, hubiera sido, esa cuerda puede ser peligrosa, porque andas a saber cuándo la pusieron, y cuán ajustada está, y cuántas personas la usarán por día, porque mi mente generalmente actúa así, ¿no? Como que empieza a meterme miedo, pero es un proceso. En cambio, cuando es algo así instantáneo, cuando es movete de ahí, sabes que es tu intuición. Cuando es subite ese tren, o hacete ese viaje, o alquilate esa casa, o cuando es algo, un llamado a la acción así rápido, es nuestra intuición, ¿sí? Es una idea que se presenta espontánea también, ¿sí? Es una idea que se presenta espontánea y que no suele estar dentro de mi pensamiento habitual. Eso es intuición, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no sé, se te ocurre una idea y baja así de golpe y es casi como un llamado a la acción y vos decís, qué loco, jamás se me hubiera ocurrido eso. Bueno, esa es tu intuición, ¿no? Cuando vos pensás internamente, jamás se me hubiera ocurrido eso, bueno, eso es intuición, ¿no? Pero generalmente se presenta de esa forma y es un llamado o a la inspiración o al cuidado, pero es como inmediato, es como así, ¿no? Como esto, ¿no? Como te pasó a vos, movete, ¿sí? A ver, esperen que voy a leer los comentarios. Y ahora ya voy con tu mano, vale. La intuición, esperen que voy más arriba que había otro. Bueno, eso lo leímos, ¿sí? El pensamiento es más enroscado, la intuición es más como instantánea. Agus dice, escuchándote, Caro, me doy cuenta de que... Uy, se me fue. Ay, esperen que no los puedo ver. Me quedo más arriba. La intuición se siente en el cuerpo, como que sentís algo ahí, no es... Sí, la intuición se siente en el cuerpo, totalmente. Se siente como un llamado a la acción. Se siente como que tenés que hacer algo. Marian, me cambia el celu porque así sigo en la clase mientras busco a mi hijo. Dale, Marian. No te llego a leer, Agus. Pusiste algo escuchándote, me doy cuenta que mi marido... Claro, que yo estoy como... No, estoy como Mariana, que tuve que salir para buscar a mi hijo. Que digo que me doy cuenta que cuando mi marido me dice si lo vas a pensar, si lo decís tanto, se va a cumplir. Y claro, ahí sí me doy cuenta que es mi cabeza, porque pensar cosas catastróficas es lo mío. Los peores escenarios, muerte, cosas malas. Y aparte Mi hijo que sale y mirá si le pasa, si lo agarran, y después digo, ¿por qué? generalmente, Entonces, sí. cuando es nuestra mente, le da el repeat. Se repite y se repite. Cuando es nuestra intuición, es como un llamado a la acción inmediato. Y es como que estás casi impulsado a hacerlo. No sé cómo explicarlo. Pero es como, bueno, creo que lo hemos explicado un poco, ¿no? Cuando dijimos, es como cuando vieron el aviso del profesorado. O sea, ¿cuántas publicidades ven en Instagram? ¿Cuántas cosas ven en Instagram?
probablemente si les interesaba la evolución o el crecimiento, ya habían visto un montón de publicidades y sin embargo, cuando vieron la nuestra, algo las llevó a decir es acá. Bueno, eso es intuición. Si te pones a pensarlo, bueno, ya cuando le metes mente, empieza a ser diferente, ¿no? Porque seguramente el pensamiento diría, no las conoces, online será igual de bueno, que probablemente pasó, pero la intuición fue mucho más fuerte, ¿sí? Eso es la intuición, es como un llamado a la acción instantáneo, y generalmente la intuición va acompañada de una seguridad que no puedes explicar. Es como, sé que es por acá, y si te lo pregunta alguien racionalmente, no le puedes explicar por qué sabes que es por ahí, ¿entendés? Es como, no sé que es por acá, ¿no? Y el otro dice, bueno, pero dame los motivos, ¿por qué es por acá? No sé, es por acá, ¿sí? La intuición nos da certeza, que la mente generalmente no nos da. Cuando es la mente es una duda, ¿no? Es como, si me embarco en este camino, ¿pasará esto o no pasará? Puede que salga mal, ¿no? Es como, no está esa seguridad. En cambio, cuando es nuestra intuición hay una certeza. Y esa certeza viene de la comunicación con esa parte de nosotros que es mucho más profunda, más sabia, ¿sí? Que es nuestra sabiduría, nuestra conciencia. Porque la intuición está comunicada con esa parte de nosotras. El lunes no quiero dar la clase, dice. Pero bueno, la intuición nos da como una certeza y nos da como seguridad, ¿no? Y es como esa cuestión de racionalmente no poder explicarlo, porque no está involucrada la mente, ¿sí? O sea, yo puedo explicar algo racionalmente cuando está involucrada mi mente. Cuando yo no puedo explicar algo racionalmente es porque mi mente no está involucrada. Porque de alguna manera logré saltarme a mi mente en esa parte de la ecuación. Obviamente, cuanto más conectada estoy con mi conciencia, muchas más veces me sucede de saltar a mi mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi mente se encuentra en un estado de paz, porque ya de alguna forma está entrenada para no interferir. Entonces, cuanto más me voy adentrando en este camino, más acceso tengo a esa intuición. Cuanta más atención le presto a las señales de mi intuición, también mi mente empieza a aprender a buscarlas y a entenderlas de otra forma, ¿sí? Nuestra mente es de alguna forma, yo digo que es nuestra mejor amiga también, igual que el cuerpo, ¿no? Porque somos capaces de programarla para evolucionar, ¿sí? Si yo programo a mi mente para prestar atención a las señales, pero mi mente va a estar prestando atención a las señales, y muchas más veces voy a recibir mensajes, ¿sí? Que cuando mi mente está divagando o, no sé, en cualquier otra cosa que no sea prestar atención, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Vale, levantaste la mano. Estaba divagando. Claro, iba a decir que en estas cosas tan sencillas que hasta parecen que no fueran la intuición, pero por ejemplo, me pasó como decir yo, había cerrado la puerta de acá, de adentro de mi casa, me estaba por ir a acostar, y de repente entonces como ese impulso que te dice, ¿cerraste la puerta de la calle? Me parece como un recordatorio que te dijera, tenés que hacer esto. Y mi mente en otro momento, porque ya me había pasado varias veces, no una, hubiese dicho, no, qué pereza, sí cerré la puerta, pero no había cerrado con llave. Entonces yo digo, bueno, listo, voy contra mis ganas, falta de ganas, abro la puerta y la puerta de la calle estaba abierta de par en par. Y yo tenía la moto, o sea, en el jardín. Entonces digo, bueno, eso también es como parte de esas sutilezas, como si fueran recordatorios. Que si no le hubiese dado bolilla, quizá hubiese quedado la puerta de par en par abierta toda la noche y qué sé yo, hubiese pasado como otra oportunidad que me entraron y me robaron. Entonces digo, bueno, es como eso también, en pequeñas Y cositas. fíjate que también se cumple lo que decíamos recién. Cuando es la intuición es como un llamado a la acción inmediata, ¿no? Es como, andá y cerrá la puerta. O sea, no hay dudas ahí. Un llamado a la acción inmediato y como certeza, ¿sí? Como eso, ¿no? Levántate y andá. No hay dudas, no hay vueltas, no hay, uy, capaz que mi mente está pensando el peor escenario. No hay como certeza, es como, andá y haz esto, ¿no? Nuestra intuición generalmente actúa de esa forma. Son mensajes muy claros, son mensajes por el llamado a la acción inmediato, son mensajes con una profunda certeza, como que no dudamos, ¿no? Es como, bueno,
sé que es por acá. Y eso porque está en contacto con esa parte de nosotros que es verdad, ¿no? Cuando algo está en contacto con esa parte de nosotros que es verdadera, es como no hay dudas. No hay dudas, no hay lugar a dudas. Y es como les decía hoy, si alguien te pregunta, explícame racionalmente, no te puedo dar los motivos. Simplemente lo sé, ¿no? Es como, y eso nos pasa muchas veces, de decir, bueno, no sé, lo sé. No sé por qué, pero lo sé. Y seguramente a más de una le ha pasado en algún momento tener que explicar eso, no sé por qué, pero lo sé. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es esto, es nuestra intuición, ¿sí? Más allá de eso, lo que decíamos hoy, cuanto más practico esa comunicación con las señales, cuanto más practico el prestar atención, cuanto más atenta estoy, más mensajes recibo, ¿no? Y es esto que les decía hoy al principio, o sea, mis guías me dijeron que todos estamos recibiendo la misma información. ¿Cuál es la diferencia entre quien es capaz de escucharla o seguir esa guía y quien no? El ruido mental. ¿Cuán presente estoy? ¿Cuán atenta estoy a lo que pasa? Tanto en mi vida como a las señales, ¿sí? Si yo no estoy presente, me pierdo esa información, se me pasa, ¿sí? Por eso es que están mucho más afinadas con la intuición, porque están mucho más presentes que otros años. ¿Por qué? Porque tienen una práctica de meditación, porque tienen una práctica de yoga, y eso hace que estén mucho más presentes que otras veces, ¿sí? Y si bien eso puede ir en diferentes grados según la personalidad de cada una, si uno se compara con uno mismo, que es la única persona que se puede comparar, te das cuenta que en comparación con otros años estás más presente, ¿sí? Entonces tiene que ver con eso. Cuanto más presente estoy, cuanto más atenta estoy, más soy capaz de ver y escuchar las señales, ¿sí? Practicá, está en vos el poder. Anita dice, ay, no quiero que se corte ese estado. Ese estado se logra a través de la práctica. Practicá. Es lo que yo les decía la otra vez. De todo lo que aprendieron, ¿qué es lo que te hace sentir más conectada? Esa tiene que ser tu práctica personal, ¿sí? Esa tiene que ser tu práctica, no digo de todos los días, pero 3 veces por semana, ¿no? Y qué cosas las hacen sentir conectadas a cada una cambia mucho, depende de la persona, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo, a mí me encanta estar en la naturaleza, para mí irme al bosque o irme a la playa es enseguida sentirme en presencia, no le pasa a todo el mundo. ¿Qué cosas te hacen sentir conectadas a vos? ¿No? A mí la práctica de respiración me encanta, pero desde que soy asmática me cuesta mucho. Entonces, a mí la práctica de respiración es un ejercicio, pero no me hace sentir conectada, porque me cuesta concentrarme, porque me falta el aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, me hace sentir mucho más conectada a meditar. Lo mismo me pasa con la práctica de yoga. Si es una práctica muy dinámica, en algunos momentos tengo dificultad con el aire y también me cuesta concentrarme, ¿no? Entonces, es muy personal y tiene que ver con tu historia. ¿Qué te hace sentir conectada a vos? ¿Sí? ¿Qué cosas dentro de todas las que practicaste este año te hacen sentir más conectadas? Repetilas. Repetilas. ¿Cuántas veces? Hasta el cansancio. Cuanto más la repitas, más conectada te vas a sentir. ¿Sí? Y estar abierta también a la nueva información. Porque siempre hay cosas nuevas para aprender y por ahí en esas cosas nuevas para aprender descubrís aquello que te haga sentir aún más conectada, ¿no? Entonces, ser flexible también, agregaría yo. Resiliente también, ¿no? Esta capacidad de aceptar los cambios y no digo que sentirse cómoda porque eso lleva a cierto grado de maestría, pero por lo menos aceptarlos, ¿no? Como decir, bueno, estoy ok con esto, porque a través de esos cambios es que generalmente también viene la evolución, ¿no? Pero bueno, empiecen a preguntarse, ¿qué cosas las hacen sentir conectadas? Dentro de lo que han aprendido hasta ahora. ¿En qué momentos logran un mayor estado de presencia? ¿En qué momentos logro casi olvidarme de mi cuerpo? ¿Sí? Seguramente hubo prácticas durante este año donde lo lograron en mayor profundidad. Bueno, es por ahí. Repitan, 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 repitan. Una práctica de 2 o 3 veces por semana está más que bien. Si lo hacen todos los días, mejor todavía, pero si no, 2 o 3 veces por semana es suficiente como para mantenerte en este estado de presencia. Pero bueno, es eso, ¿no? Y algo que tal vez está bueno también para ustedes es que si van a dar clase, el dar clase las obliga a practicar un par de veces por semana también, ¿no? Eso anótenselo. Cuanto más clase doy, más prácticas
algo también de alguna forma. Y si bien no las haces con el mismo nivel de concentración, las estás haciendo igualmente. Bueno, dudas, consultas, algo más que decir. Y ahora, hay una meditación, ¿no se las pasé? Para conectar con los guías. Se las voy a volver a pasar. Capaz que se las pasé y era muy temprano en el año. Se las voy a volver a pasar. Traten de hacerla con un cuadernito al lado, para ver si por ahí se presenta alguna idea instantánea y ya saben que es su intuición o sus guías tratando de comunicarse. Bueno, vamos a ver si podemos leer algún sutra más. Vamos al que sigue. Veamos, estamos en el libro 3. Bueno, acá habla un poco de lo que yo les adelanté un poco, ¿no? El libro 3 y el libro 4 son un tanto más espirituales, no tan prácticos, capaz que como el 1. Entonces, mucho más tal vez devocionales, filosóficos, de alguna forma. Entonces son un poco más difíciles para la lectura. Vamos a ver cuántos quedan. Nos quedan 7 hojas nada más. Creo que es el libro 3. Y creo que del libro 4 no hay nada casi. O creo que no hay nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejarlo para la clase que viene. Para la clase que viene vamos a leer las hojitas que nos quedan acá, que creo que son 7. Son 7, son 6. Estas 6 hojitas que son el capítulo 3 y el capítulo 4 de los sutras. Desde los sutras. Y vamos a tratar de traer anotaciones como para ya cerrarlo, ¿sí? Van a leer el libro 3 desde la interpretación, como estábamos leyendo recién, y el libro 4, como no está en la interpretación, lo vamos a leer directo de los sutras. Y le vamos a dar cierre en la clase que viene. Vamos a exponer lo que hayan leído, si es que alguna quiere exponer sus notas, o lo vamos a ir comentando, ¿sí? Como para ya cerrarlo y empezar, seguramente, a ver cómo estamos con el calendario. En noviembre empezamos los de Patanjali, o sea, jueves 23 cerramos libro 3 y 4 poniendo puesta en común lo que hayamos leído o lo que pensemos. Y el 30 probablemente no tengamos clase o tengamos un ratito de clase nada más, donde les voy a presentar el trabajo práctico de los sutras, ¿sí? El tema de los sutras lo cerramos con un trabajo práctico. Nada, son un par de preguntas. Como siempre les digo, y se los vengo diciendo desde el principio de año, en filosofía no hay nada que esté bien o mal, porque tiene mucho que ver con cómo piensa cada uno, ¿no? Y cómo siente también cada uno. Entonces, las preguntas apuestan mucho a eso, ¿no? A cómo sintieron ciertas cosas ustedes. Y es más que nada un llamado a la reflexión, como todo en filosofía. Perdón por eso. Pero bueno, va a ser de alguna forma repasar un poco todo lo que vimos, repasar las ideas principales, cómo lo sienten ustedes, qué fueron pensando, qué cosas sienten que abrió en ustedes la lectura de este libro, ¿no? Qué cosas que tal vez no comprendían y ahora sí comprenden. Apunta un poco a eso el trabajo. Así que vemos si el jueves 30 nos conectamos o si se los paso por WhatsApp y les doy ese jueves como para que lo resuelvan, ¿sí? No es nada del otro mundo, no se asusten, nada. Es más que nada eso. Y es también, sobre todo eso, un llamado a reflexionar. Muchas veces, en el momento en que vemos cierto tema, tal vez no estamos listas para integrarlo, y cuando releemos o repasamos o repensamos, caen algunas fichas, ¿no? Entonces también un poco la intención es esa, es darle un cierre y que puedan ustedes de alguna manera como terminar de integrar todo. Ani, levantaste la mano. Sí, perdón, no entendí muy bien qué es lo que hay que leer. El capítulo 1 de la... No, de la el 3 el libro, sí, el libro 3 de desde la la... interpretación.
sería desde la página 69, Claro, sí. donde estábamos, hasta creo que la 75, ahí ya te digo, son 6 hojas. No, hasta la 73. 3. Sí. Y después lo otro no entendí que hay que leer. El libro 4 no está en la interpretación. Porque ella dice que es como, o está, pero está en algunas nada más. Porque dice que es difícil ponerle una interpretación, digamos. Entonces la idea es que lo lean de ahí, pero que también lo puedan leer un poquito desde los sutras. ¿Y los sutras dónde arranca? Libro 4, dice. Ahí te digo qué página es. Espera, que ahí lo estoy buscando. Igual si les es muy difícil, ella hace un resumen de alguno de los sutras. Lo que pasa es que no están todos. Ahí estoy abriendo los sutras. A ver. Ya te digo. Mira, el libro 4 empieza en la página 26 de los sutras de Patanjali. Igual ahí te lo confirmo. Esperen que estoy pasando las hojas para abajo. Y no sé por qué no me agarra el mouse. Hay igual una interpretación de algunos de los sutras, pero no están todos. Si quieren leerlo de la interpretación pueden hacerlo, pero si le echan una miradita a los sutras, joya. ¿Es el Kaivalya Pada, sería? Sí, es el último libro. Re bien, Leo, perdón. Sí, es el 26. Y son también 3 o 4 páginas. Fíjense que tiene 55 hojas porque después incluye otras traducciones. No es obligatorio que miren otras traducciones, pero si quieren chusmearlas, capaz que si no entiendo uno, después en el otro lo entiendo. O sea, leemos del 1 al 34. Sí, pero son 2 hojas nada más en los sutras, porque están solo los sutras. Fíjense que algunos van a ser más fáciles de interpretar, otros capaz que les cuesten más. Los que por ahí les cueste un poco más, anótenlos como para que los charlemos. Y los que tienen resueltos pueden anotar o lo que ustedes piensan o un resumen o lo que se les ocurra. ¿Sí? El libro 3 va a ser más sencillo porque está desde la interpretación. El libro 4, nada, ella dice que es como muy complejo como para explicar todos los sutras, entonces no los incluye. Pero bueno, los miramos, aunque sea los ojeamos, y cualquier cosa los ponemos en común el jueves que viene. ¿Algo más que quieran decir y o preguntar? Les voy a pasar la meditación de conexión con los guías de nuevo. A ver si tenemos más éxito. Y les voy a pasar una práctica de Yin Yoga. ¿Han hecho Yin Yoga? No. Bueno, la práctica de Yin Yoga es una práctica que tiene bastante de mindfulness y que trata un poco de habitar durante bastantes respiraciones las prácticas. Creo que hay 2 mías y una de Jimmy, que era una profe que teníamos hasta el año pasado. Se las voy a pasar las 3, ustedes elijan cuál hacer, pero es esto, ¿no? Es como un llamado a evitar la incomodidad, ¿no? Creo que yo les conté que hasta cuando las doy me siento incómoda, porque es como que estoy en una asana y estoy pensando, ¿cuándo salgo de acá? ¿Cuándo salgo de acá? ¿Cuándo salgo de acá? Y me tengo que recordar que soy yo la que está dando la clase, ¿no? Y contar las respiraciones para no salir antes, porque es un poco incómodo. Pero es una invitación a eso que hablábamos hoy, a evitar con seguridad la incomodidad, a enseñarle a nuestro cuerpo que podemos estar incómodas y no pasa nada y que está todo bien, ¿sí? Creo que eso es uno de los poderes más grandes que podemos tener, ¿no? Aprender a estar incómodos y sin embargo sentirnos seguros. Así que esas prácticas son un poco una invitación a eso, ¿no? A poder ir más lento, poder sostener la incomodidad y sin embargo estar bien, ¿no? Enseñarle a nuestro cuerpo que está bien.
Así que les voy a pasar esa meditación y les paso las 3 o 4 prácticas, no sé cuántas son, y bueno, después me cuentan cuán incómodas se sintieron. Después me agradecen la incomodidad. Como de costumbre, chicas, Carito haciéndolas sentir incómodas. Bueno, les mando un beso súper grande y nos vemos el jueves que viene. Y bueno, traten de leer lo más que puedan, así de última terminamos este tema. Les mando un beso grande.